en las ciudades en dos dimensiones. Bueno, ¿qué pasa con la movilidad? ¿Cómo va a cambiar la movilidad? ¿Y qué pasa con los espacios de oficinas? Pero creo que no tendremos tiempo. Vamos a comenzar con esas dos y compartirlas para utilizarlos en esta conversación más adelante. Bien, primero vamos a hablar de qué pasa con la movilidad antes del COVID, pero también vamos a extrapolar qué es lo que está pasando. Bueno, podemos ver las ciudades hoy en día. Esa es una visualización de Lisboa. Pedro Cruz, quien fue un investigador del laboratorio de MIT en Nueva York, y podíamos ver una ciudad así, algo viviente de hace 10 o 15 años, pero hoy en día podemos ver una ciudad así. Esa es una visualización de una gran cantidad de datos, los analizamos los datos y podemos descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, estos son los mismos datos de la ciudad de Nueva York. Son los transportes como los taxis de las partes amarillos y los azules transportes que dejan a los pasajeros. Aquí podemos ver el aeropuerto de JFK en la parte inferior, podemos ver Manhattan. Y también ustedes se pueden preguntar, si vemos estos dos puntos en el mapa, entre ellos hay cientos de miles de viajes en el transcurso de un año. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿cuántos viajes pueden ser compartidos por estas personas? Sabemos que en Nueva York están esperando un taxi, alguien más está esperando un taxi y los dos van al aeropuerto, pero no sabía que podíamos compartir el transporte. Entonces tratamos de cuantificar esto. Hicimos esto matemáticamente. Aquí vemos un paper. Si les interesa, los pueden encontrar en nuestra página web. Aquí tenemos las diferentes imágenes, como lo pueden ver aquí. Aquí lo que descubrimos fue interesante. En Nueva York, si tomamos a todos al destino donde tienen que estar ahí, con 40% es igual a lo que tenemos hoy. Y sin la creación de una demora significativa en el tiempo de llegada. Aquí vemos el delta en la parte superior izquierda es de algunos pocos minutos, 1, 2, 3 o 4 minutos. Incluso con las pequeñas demoras en la llegada podemos compartir muchos viajes. Lo interesante es que comenzamos este trabajo hace algunos años y en esa época Uber no tenía Uber Pool. Y básicamente establecimos una gran colaboración con Uber. Uber Pool hoy en día hace exactamente esto. Les permite tener a dos personas yéndose a la misma dirección y compartir. En Uber Pool, digamos, se ha vuelto un producto muy importante para Uber y es interesante porque cada viaje en Uberpool básicamente hay dos viajes que se combinan en uno solo porque la gente comparte un vehículo y esto quiere decir que hay un carro menos o un vehículo menos en la carretera, menos congestión, menos consumo de energía y por lo tanto menos contaminación en nuestras ciudades. Ahora, recientemente hemos trabajado en un conjunto de datos muy similares con los Big Data y aquí podemos ver un punto diferente. El punto es, ¿cuál es lo mínimo para mantener a Manhattan moviéndose? Y aquí podemos ver un video. Le quitamos el audio, pero aquí podemos ver cómo comenzamos. Aquí se encuentran los taxis. Están vacíos la mitad del tiempo. ¿Cómo podemos reducir el número de taxis en Manhattan? Hemos resuelto el problema de esto en Manhattan desde el origen hacia sus destinos. Nuestro modelo encuentra que las conexiones más eficientes se encuentran aquí. Bien. Espero que me puedan escuchar ya de nuevo. Bueno, entonces lo que podemos ver aquí es que el número promedio de vehículos que se tiene en Manhattan, discúlpenme que nos perdimos un momentico porque estamos viendo el video, pero lo que les estábamos mostrando son los datos de las ciudades y la forma como nosotros podemos ver el movimiento para llevar a la gente a su destino, no compartiendo como antes, sino haciendo unos despachos mejores. Lo que les quiero dejar sobre esto es que hoy en día podemos utilizar muchos datos
y los datos nos pueden ayudar a entender mejor la ciudad y podemos utilizar esta información para poder diseñar nuevos servicios. En el primer caso era sobre compartir transporte. En este caso se trata más sobre la forma como podemos hacer los despachos más eficientes. Bueno, quiero contarles algo más sobre los datos. El vehículo en sí se está volviendo como un computador sobre ruedas o sensores. Y lo que vemos aquí son los diferentes sensores que se tienen en un vehículo promedio. Hay miles de ellos. Y si vemos estos, podemos obtener información interesante. Este es un paper y esto lo podemos encontrar en nuestra página web. Es una plataforma sensorial. También podemos utilizar esto para obtener información sobre el nivel urbano en el territorio nacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, este puente que se colapsó en el sur de Europa hace un par de años. Este es otro puente que se colapsó en los Estados Unidos. Un poquito más. Y hay muchos otros ejemplos que podemos ver. Principalmente, esto es porque no vemos o no monitoreamos nuestra infraestructura suficientemente. Aquí vemos, por ejemplo, el puente que está cerca de nosotros, al lado del campus de MIT, que está a la izquierda. Y este puente fue utilizado normalmente durante muchas décadas hasta cuando finalmente comenzó a ser monitorizado. Y estaba una mala condición de infraestructura, así es que se tuvo que detener todo el tráfico encima y toda la ciudad entre Cambridge y Boston, digamos estos dos lados de la ciudad, del área metropolitana, en donde fueron desconectadas por varios años. El costo fue unos cientos de millones de dólares hasta que finalmente se construyó de nuevo aquí. Y la razón es que hoy en día el monitoreo de los puentes, como se ve a la izquierda, con el Golden Gate, es para recopilar información, para poner los cables, la información es transmitida entonces a la nube y se analiza la información y esto se establece un buen monitoreo del puente con $500,000 por año. Es decir, esto se puede hacer a la escala de todo un país durante decenas de miles de puentes. Y lo que medimos en este caso es la vibración del puente, lo que vemos aquí. Esto se llama las huellas estructurales, la vibración. Entonces, lo que decidimos a la fecha es que hemos medido las vibraciones fácilmente. Los vehículos, como decimos, tienen un acelerómetro. Se puede utilizar el vehículo y la información recopilada del vehículo. Nuestros teléfonos también tienen acelerómetros. Se puede utilizar estos teléfonos como sensores. Y lo que vemos aquí es que el aparato o dispositivo anaranjado es un acelerómetro profesional. Y entonces comenzamos de cruzar por este puente de un lado al otro. ¿Por qué este puente, el Golden Gate? Porque ha sido muy estudiado, muy entendido y sabemos mucho de él. Entonces, lo que decimos en la investigación es que tenemos unas verdades profundas. Entonces, decidimos ir de ida y vuelta 100 veces. Aquí ven los estudiantes de nuestro grupo, más de 100 veces, yendo y volviendo. Fueron detenidos por la policía de San Francisco porque estaban algo sospechosos y luego al volver e ir obtuvieron datos e información y si analizamos esto pudimos detectar las principales frecuencias de vibración de este puente. Entonces lo interesante de esto, bueno, esto probablemente no es perfecto, es como cuando uno va a un hospital. Primero toman la tensión, la temperatura, después lo mandan a hacer rayos X o un escaneo. Y entonces es la primera verificación que se puede hacer a nivel de país, utilizando vehículos, utilizando teléfonos inteligentes, y se tiene como una idea general de dónde puede ser el problema, y ahí se puede profundizar para medir las cosas en los puentes, para ver cuál es su situación. Y ahí lo interesante aquí es que los datos nos pueden ayudar a entender mejor la infraestructura en las ciudades o en nuestros países. Y luego esto a su vez puede ser convertido en acciones para arreglar la infraestructura. Estamos haciendo esto con Uber y con Allianz, que es la gran empresa de seguras a nivel de escala de todo el país de Estados Unidos y en uno de los principales países de Europa. Bueno, otras cosas, aquí el vehículo en sí, decimos que es como sensores sobre ruedas. Aquí, como podemos ver, estos son sistemas LiDAR. Hacemos un escaneo tridimensional de la ciudad. Esto se alimenta a un sistema de inteligencia artificial y luego el vehículo se conduce solo. Y eso no es un futuro muy distante, es realmente el presente. Hay miles de vehículos que están siendo probados alrededor del mundo.
Y lo interesante es que, de nuevo, se puede cambiar muchas cosas a nivel de ciudad. Se puede pensar en nuevos servicios de movilidad. Se puede pensar en compartir en el vehículo. Eh, es como hacer un taxi mucho más económico. O se puede ver esto, que es una luz de tránsito, y eso terminó en las carreteras cuando los vehículos llegaron a las ciudades. Si se tiene un sistema inteligente en donde todos los demás vehículos están, pues ya no hay que detener en la luz de tráfico, se puede continuar, simplemente hay que evitar las colisiones. Algo como esto. No intenten eso aún. Y bueno, de nuevo, lo interesante de esto es que, bueno, ese es un pequeño chiste de un antiguo ministro que dijo, en Milán las luces de tránsito son instrucciones, en Roma son sugerencias, en Nápoles son decoraciones de Navidad. Creo que de alguna manera, básicamente, puede ser como una anticipación del futuro. Ahora, esto es también interesante desde el punto de vista matemático, algo que hemos estado estudiando a nivel de movilidad sobre las luces de tránsito, los semáforos y la forma como podemos utilizar los algoritmos para gestionar las ciudades. Aquí una historia es, de nuevo, sobre cómo podemos utilizar estos datos para entenderlos y utilizarlos para diseñar las ciudades de una mejor manera. Hay otras cosas también que podemos hacer. Por ejemplo, hemos venido diseñando una torre en Singapur, que es uno de los edificios más altos. Aquí, por ejemplo, una de las consecuencias de autoconducción es que si se utiliza su vehículo y luego alguien más lo utilizó, una de las consecuencias es que se necesita menos espacio de parqueo. Y esto puede ser modificado dentro de muy poco tiempo. Lo importante es que las ciudades que nosotros construimos van a durar de 50 a 100 o 200 años. La tecnología podrá cambiar radicalmente en 5, 10 o 20 años. Hay como una orden de magnitud muy diferente. Y bueno, si vemos esto, la idea es incorporar la flexibilidad al sistema, básicamente para probar la infraestructura hacia el futuro. El parqueo de vehículos, por ejemplo, basados en las regulaciones del edificio y de hoy, se pueden convertir en algo más en el futuro. No hay que gastarle mucho tiempo, hay que ver la distancia entre los diferentes pisos, la diferencia entre el piso y el techo, eh, y también crear como una estructura flexible que puede ayudarnos a transformar esto hacia algo diferente. Bien, estas algunas de las investigaciones que hemos hecho en nuestro laboratorio, que hemos venido haciéndolo en los últimos años con excelentes resultados. Tenemos un paper y se trata de la cuantificación de la reducción en el parqueo que tenemos en las ciudades. Y esto ya hay una reducción hasta el 85%. Hemos medido esto con Big Data en tiempo real en Singapur. Pero lo interesante también es que durante el COVID, cómo esto puede afectarnos durante la presente crisis. Nosotros sabemos que uno de los problemas tiene que ver con controlar la diseminación de virus. Entonces, compartir de pronto es difícil en los siguientes años, pero al mismo tiempo no todos podemos tomarlo. Así es que la idea es ser un poquito más individuales en los transportes hasta cuando finalmente esto quede resuelto, pero al mismo podemos movernos todos por vehículos. Si todos nos desplazamos por vehículos, pues nadie se va a desplazar. No todos podemos desplazarnos con vehículos. Esa es una de las empresas que salió de nuestro laboratorio hace unos años para peatones y Superpedestrian. Esta es básicamente una patineta eléctrica y utilizan los datos para ver cómo nos puede ayudar, haciendo todo el despliegue de estas patinetas para que sean más efectivas en las ciudades, en el underworld. Esto nos va a ayudar tanto durante la pandemia y después. Vamos a ver en los siguientes meses que hemos venido creciendo rápidamente, pero pareciera que a través del Big Data y para informaciones se está perdiendo dinero y la idea es convertirlo en una industria que hace mucho dinero y esto nos va a ayudar si queremos tener ciudades en donde no debemos desplazarnos con 2 toneladas de acero en volúmenes grandes para desplazar 75 kilos para 1 o 2 millas. En Nueva York, la mayoría de los transportes son menos de 2 millas. Entonces, podemos hacer esto con unas infraestructuras menores como esto. Esto nos puede ayudar con COVID, por lo menos en la fase de transición,
y hasta cuando nosotros no tengamos que estar en ese distanciamiento social ya. Bueno, ese es, en resumen, es algunas de las cosas en las que vamos a estar trabajando y estaría más que complacido también en hablar con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas y especular más sobre los desarrollos más recientes. Hemos hecho investigaciones también sobre las consecuencias de lo que hemos visto en los últimos meses, así es que tenemos unos resultados iniciales y estaría más que complacido en discutir sobre esto más adelante. Otra cosa que está en la mente de todos es que qué pasa con los espacios de oficinas, porque estos conforman una gran parte de las inmobiliarias en nuestras ciudades. Pensar en Medellín, o en Bogotá, o en Nueva York, o en Singapur. El tema de los espacios de oficinas pues es importante. Hace unos años hicimos eh, y hablamos sobre si el trabajo es digital. ¿Todavía seguimos yendo a la oficina? Lo que yo estaba debatiendo es que sí, vamos a tener que ir a la oficina todavía, pero desde ese momento las cosas han cambiado. Entonces veamos qué ha pasado. Volviendo entonces al principio de las cosas. Es Le Corbusier, un arquitecto muy conocido del siglo XX, basado en un naturalizado francés. Y en los años 30, él dijo que los 4 claves a la planeación urbana son las 4 funciones de la ciudad, que es vivienda, trabajo, recreación y transporte. Y en esa época la idea es que todas las ciudades deben ser divididas. Las ciudades deben ser diseñadas, como ven a la izquierda, es la parte en donde obviamente hay diferentes vecindarios en una sola función. Sabemos que eso no es ideal, porque si se hace así, cada uno de estos vecindarios son utilizados durante algunas horas del día, pero no el resto del tiempo. Pueden convertirse en partes peligrosas. Algunos vecindarios se pueden volver dormitorios y durante el día pues no hay nadie. Hay algunas partes que son para trabajar y hay personas que están ahí durante el día, pero por la noche se vuelven peligrosas. Entonces hemos visto esto hace algunas décadas y uno podía ir a la época de Jane Jacobs y en esos desarrollos son muy importantes. Hay que mezclar diferentes funciones juntas. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Desde el año 2000, ahora podemos utilizar y programar espacios. Y eso es lo que vemos durante la pandemia. Básicamente, hemos venido nuestras mesas de cocina en oficinas y las oficinas en escritorios. O de pronto, eh, eso es posible porque la tecnología las ha hecho más flexibles. No hemos podido manejar la pandemia así. Hace unos años todos tenían un computador de escritorio y uno estaba como encadenado a ese escritorio y no se podía tomar ese computador y trabajar desde la oficina, desde la casa o desde un Juan Valdés. No, mucho menos tener esa conectividad a Internet. Entonces, lo interesante es que esta revolución y la flexibilidad está saliendo de esto y esto nos está haciendo mucho más flexibles a como éramos antes. Y hay muchas funciones. Algo que está encontrando la transición entre los espacios públicos y privados y la estructura misma de nuestros negocios también. Ahora, ¿cómo entendemos mejor lo que está sucediendo con respecto al COVID? Queremos mostrarles algunas investigaciones que hemos hecho antes del COVID y después del COVID sobre este tema. La investigación que hicimos es en el campus del MIT. Esta es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Aquí podemos ver Boston, el centro de la ciudad, está Cambridge a la izquierda. MIT está más o menos como un gran pedazo dividida por esta línea roja. Y este campus MIT fue el primero que fue incluido con Wi-Fi y esto nos permitió ver este tipo de cambios interesantes, pasando de salas de computadores, como vemos en la imagen a la izquierda, sí, hace unos años estábamos trabajando así, y luego si nos hubiera afectado la pandemia, nos hubiera dado a responder como lo hicimos ahora. Luego, aquí podemos ver la imagen a la derecha, es una forma muy diferente de trabajar. Ahora, lo mismo sucede a nivel mundial. Solemos trabajar así, como en cubículos. Esto fue cubículos en la película Playtime y ahora estamos trabajando de una manera mucho más flexible como esta imagen. Nuestra idea era así, esta red, que es lo que ha producido este tipo de cambios. Y utilizamos estos datos para entenderlos mejor. Aquí podemos ver el mapeo de los diferentes nodos. Aquí podemos ver cómo los podemos utilizar para ver en dónde están las personas en el campus, las diferentes burbujas, y analizamos estos datos para ver, digamos, la actividad general que hay en el campus en diferentes momentos del día. Y aquí también podemos ver más o menos
digamos, la firma, la huella que se deja. Imagínense que si fuera como la intensidad del uso en el tiempo. Cada momento de la semana exactamente sabemos cuánto están ahí, cómo está el activo y cuánto está siendo utilizado cada activo. Luego tenemos Big Data, se lo analiza, se puede hacer diferentes tipos de estudios y eso es lo que encontramos. Básicamente estamos viendo diferentes funciones y poniéndolas encima sobre la misma propiedad. Pero lo interesante es que lo que sabíamos y lo que sabemos ahora lo podemos tener en datos. Y no solamente esto, podemos medir, por ejemplo, lo que ya mencionamos sobre la interacción de los espacios físicos, pero también tenemos la medición de la productividad. Para MIT, para las actividades universitarias, y aquí se presentan patrones. Podemos medir los patrones utilizados. También podemos medir la forma como las comunidades heterogéneas interactúan y cuáles son las diferentes redes combinadas. Viendo esto, creo que podemos volver a pensar o reimaginar la forma como diseñamos las oficinas, cómo diseñamos las ciudades, la forma como estructuramos las organizaciones, porque la organización es nada diferente que esos tres parámetros. Es una gran cantidad de gente conectándose en espacios físicos que están intercambiando en espacios digitales, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, etcétera, y tratan de ser productivos juntos para hacer más que como individuos. Y por primera vez podemos medir esto. Antes no lo podíamos hacer hace algunos años. Entonces, al medir esto, podemos aprender muchísimo sobre qué es lo que hace que un campus sea exitoso o que la ciudad sea exitosa y qué es lo que la organización sea exitosa. Y utilizamos estos con nuestras oficinas de diseño. Este es uno de los principales espacios de cotrabajo, que se llama el Jardín Eco Garden. Hacemos esto. Este es otro proyecto que también en el que hemos venido trabajando. Este es otro proyecto. Eso se ha vuelto como una fundación Agnelli, de la familia Agnelli, en donde se sabe en tiempo real y se recopilan la información sobre la ocupación. Hay respuestas en tiempo real para controlar los espacios. Aquí tenemos imágenes y la forma como estos muros fueron construidos. Aquí hay dos partes del edificio, pero esta es como la parte más histórica. La tecnología está ahí, pero es básicamente invisible. Bueno, ¿cómo va a cambiar todo esto con el COVID-19? Digamos que esa es la pregunta del millón que está en la mente de todos. Hemos todos visto títulos como este, ¿no? Twitter fue una de las principales empresas que anunciaron que los empleados iban a poder trabajar desde casa hasta siempre. No estoy 100% seguro. De pronto algunas empresas pueden irse completamente virtual, pero otras requerirán la presencia. Nosotros somos animales físicos, nos disfrutamos tomarnos un café, y uno puede tomarse un café y uno puede comerse un pollo por internet. Bueno, lo que hicimos entonces es comenzamos a analizar Big Data del campus de MIT. Y afortunadamente, justo antes de haber sufrido el COVID, comenzamos a recopilar datos de los diferentes intercambios de correos electrónicos en el campus, básicamente cómo la comunidad interactuaba. Y luego el COVID, desde el punto de vista sociológico, se volvió una variable, principalmente el espacio físico. Y esto continuó de un día al otro, eliminando la presencia del campus porque se cerraba el campus. Entonces veamos a ver qué pasó. Aquí vemos algunos datos sobre la información que recopilamos, las colecciones anónimos a través de los correos electrónicos, dándole un seguimiento a todas las comunicaciones. Esto es exactamente cuando se cerró el campus universitario, antes de la emergencia del COVID, después del COVID, y aquí en esta emergencia del COVID que está en la mitad de marzo. Entonces aquí fue cuando MIT decidió cerrar el campus universitario. Entonces, vimos estas dos condiciones y lo que vemos aquí, por ejemplo, es el intercambio de correos antes de COVID. Aquí vemos las diferentes comunidades y la forma como estos se relacionan con las diferentes escuelas, los clústeres o grupos de personas. Y aquí está el intercambio de información. Luego, vamos a la época del COVID, durante la emergencia del COVID. Ahí cerramos el campus universitario, tenemos una red diferente. Aquí podemos ver el campus. Todavía se ven los grupos o clústeres.
Pero lo interesante aquí es que pareciera que hay una diferencia estructural entre estos dos. Aquí vamos a hablar un poquito más. Estas son las mediciones adicionales. Aquí hay una comparación entre los dos clústeres antes y después del COVID. Pero quiero contarles las diferencias claves que encontramos. La primera tiene que ver con este gran paper de sociología que se llama La fortaleza de los tiempos débiles. Y esto es un paper realizado por Mark Nevenner, un sociólogo de Stanford University. Y es un documento antiguo de 1973. Lo interesante es que él descubrió que si vemos todos los lazos que tenemos, es decir, nuestras conexiones sociales, se pueden clasificar en dos tipos. Ese es un punto de inicio, pero si vemos los lazos, podemos definir unos lazos fuertes. Conocemos a personas que también son amigos de los amigos. Y estos se llaman lazos fuertes. Pero también los lazos débiles están ahí, que son publicitados como personas que conocemos. No significa que nosotros, como no hablamos mucho con ellos, son débiles porque no son amigos de nuestros amigos. Por lo general son como un puente con otra comunidad. Aquí podemos ver que está en anaranjado y azul. En azul son nuestros amigos, pero también son amigos de los amigos. Y los lazos débiles son personas que conocemos, pero que nuestro círculo social no conoce. Y en ese paper se demostró que básicamente los lazos débiles son importantes para obtener nueva información. Por lo general, dentro de este círculo de amigos, siempre tenemos las mismas fuentes. Esos círculos son como cámaras, básicamente, de gente, en donde repetimos las mismas cosas. Pero la nueva información viene a través de esta gente, que no son amigos de nuestros amigos, pero que nos conectan con otro grupo de amigos, personas que están expuestas a una información diferente, que viven en un país diferente, que son parte de un grupo diferente o en una disciplina diferente. De alguna manera, estos son importantes. Bien. La primera pregunta que se hace es, ¿estamos utilizando lazos débiles? Porque estos lazos débiles se dan muy bien en los espacios físicos. Estos lazos débiles se dan porque uno se encuentra con alguien en una cafetería, en una fiesta, en una cena, en un espacio común en la oficina. No son parte de ese círculo cerrado de amigos, pero son las personas que uno llega a conocer y que los abre a una nueva perspectiva. Entonces, pareciera que los primeros resultados es que estamos perdiendo esos lazos débiles y eso hace que nuestras redes sociales se vuelven más frágiles. La segunda pregunta tiene que ver con la diversidad, porque no se está compartiendo espacios físicos, simplemente estamos hablando con personas similares. Esa es una calidad importante en ese espacio físico. Y la calidad tiene que ver con la... No se puede evitar a las personas que están ahí en su oficina o en la calle. En el espacio digital fácilmente podemos eliminar a la gente, pero en el espacio físico estamos forzados a confrontarlos, incluso a confrontar a las personas que tengan opiniones diferentes. Cuando estamos caminando por la calle, por ejemplo en Manhattan, nos encontramos con personas que nunca nos conectaríamos con ellos, pero con quienes de alguna manera entramos en contacto. Tenemos que desafiar esas preconcepciones y desafiar nuestras zonas de comodidad. Entonces, primero, vemos esa diversidad que está siendo reducida. Y eso es importante porque la diversidad ha sido enlazada o vinculada a la creatividad y a la productividad. Entonces, tomemos estos resultados, pero quería compartirlos con ustedes. Es como una previsualización porque ese es un trabajo que estamos desarrollando actualmente y vamos a obtener más datos en el transcurso de los siguientes meses. Esto es simplemente algo que quería compartir con ustedes. De pronto, el siguiente conjunto de datos puede demostrar lo contrario, pero si esto es confirmado, dice que necesitamos un espacio físico, porque aquí es donde, digamos, los parámetros tan importantes son conservados. Esto crea lazos débiles. Es donde necesitamos a esas personas con quienes no hacemos llamadas por Zoom o llamadas por Skype, pero son personas con las que son muy importantes para hacer que nuestra red social sea fuerte. Bueno, estamos muy contentos de trabajar en nuestra primera oficina. Esto es una remodelación. Principalmente estamos cambiando la parte interior, pero esta es la primera oficina nuestra. Eso ha sido diseñada por nuestra oficina de diseño para traerle algunos de los principios al mundo real. Esta es la primera oficina principal del COVID, digamos. Comenzamos a trabajar sobre esto en los últimos meses, pero estamos muy emocionados porque podemos experimentar mucho sobre esto y otras cosas y podemos ver esas ventanas interesantes también. Y es una forma de cómo hacer cambios en la ventilación, porque durante el COVID o cuando se tiene algún tipo de pandemia, una de las peores cosas que se puede hacer
es tener ese sistema de manejo centralizado, porque tienen filtros, pero digamos, se está llevando a una sola máquina. Se trata esto y se la envía de vuelta. Y si hay algún problema, pues esa es la mejor forma de tratar esos virus, ¿no? De una persona o de dispersarlos a todas las personas del edificio. Sí, hay filtros, pero los filtros pueden tener problemas. Así es que no es la mejor forma de manejar esto. Pero aquí, digamos, estas ventanas nos permiten tener unos cambios de aire directos con la parte externa. Es como un paradigma nuevo para el manejo del aire en los edificios, no basados en sistemas centralizados, sino descentralizados que se integran a lo que llamamos en las ventanas inteligentes. Esta es una adición para monitorear las actividades tanto dentro como por fuera. Esta es una funcionalidad nueva para este edificio desarrollado por la pandemia. Bueno, esas son las dos cosas que quería utilizar para comenzar la conversación sobre lo tercero, que tiene que ver con el alojamiento, pero creo que no hay tiempo para hablar sobre este tema en detalle. Pero la pandemia nos hace pensar que hay que volver a pensar sobre la forma como estamos haciendo el trabajo en las oficinas y utilizar los datos. Nuestros hogares también tienen que ser rediseñados. Es una gran oportunidad para los arquitectos planificadores. Queremos de pronto tener más espacio para trabajar desde nuestras casas. Tenemos que pensar sobre las viviendas sociales. Tenemos que pensar también sobre las comunidades marginadas. De alguna manera, así nos imaginamos que si uno está en el mundo de Amazon es un caso diferente, pero ciertamente hay una división que está siendo creada y tenemos que ver la forma sobre cómo sería el alojamiento o las viviendas para las personas que trabajan de manera remota y otros temas a nivel de oficina que ciertamente también aplican a nivel de los hogares. Bueno, de nuevo, pues estaría más que complacido en hablar sobre eso durante la sesión de preguntas y respuestas. No quería hacer la presentación muy densa, pero vamos a parar aquí y realmente espero tener esa conversación con todos ustedes en este momento. Doctor Ratti, mil gracias, profesor, muy amable por esa presentación. Yo no me meto mucho acá, quiero darle la bienvenida al doctor Lozano. Adelante con sus comentarios, Juan, y preguntas también al conferencista, donde vamos a tener una moderación en este momento. Juan, bienvenido. Reconocimientos por este importante congreso. Yo creo que queda absolutamente claro el mensaje para el país, que no habrá reactivación posible si no se reactiva completamente el sector construcción. La clave de la reactivación de Colombia está aquí. Resultó muy interesante oír la reflexión de Sandra Forero y la presentación de Marta Lucía Ramírez. Para quienes hemos estado trabajando en estos asuntos del desarrollo urbano, tener la posibilidad de compartir con el doctor Ratti es todo un honor, lo admiramos mucho y sabemos que lo que está sucediendo en su laboratorio de MIT deja muchas lecciones para el mundo entero. Y yo quiero subrayar lo que a mí me ha resultado particularmente interesante y es esa apropiación de la tecnología para la reflexión sobre el desarrollo urbano, ese interfaz para utilizar una expresión que ellos mismos han utilizado entre tecnología, ciudades y ciudadanos. Y para un país como el nuestro, donde está en desarrollo toda una nueva aproximación a la comprensión sobre el rol de las ciudades, entender que es a partir de la tecnología y de data relevante como se pueden adoptar las mejores decisiones es fundamental. Aquí hemos tenido una tendencia a jugar por intuición para tomar grandes decisiones de planeación urbana. Creemos que estos pueden ser los destinos más importantes y por lo tanto las vías se deben trazar así, o porque aflora un determinado interés en unas tierras y resulta que la única manera de tomar adecuadamente estas decisiones es con data relevante y lo que está haciendo en tecnología
el laboratorio de MIT que dirige el profesor Ratti es verdaderamente apasionante. Sobre lo que mencionaba frente al COVID y lo que ocurre después del COVID, para Colombia tiene unas particularidades que creo que vale la pena mencionar. A la humanidad, el COVID le produjo grandes cicatrices, unas positivas, otras no. Nos volvió a recordar cómo somos de vulnerables y de frágiles los seres humanos. Nosotros que todo lo inventamos, que construimos el espacio, que hemos logrado unas conquistas impresionantes en materia de tecnología, vimos a la humanidad encerrada por un virus que no sabíamos cómo atacar y cómo acometer. Nos recordó que somos mortales y pasajeros, pero al mismo tiempo valorizó en la conciencia y en el espíritu de cada uno lo que tiene que ver con su relación más inmediata, con lo que más ama, con su hogar, con su familia. Y eso en términos de vivienda tiene un valor gigantesco, porque la vivienda adquirió, por una parte, ese sentido entrañable del único espacio donde estamos verdaderamente seguros con los que más amamos, pero empezó a desarrollar una dimensión de la que es vivienda-trabajo, de la que es vivienda y lugar productivo. Y esas dos cosas estaban pasando al tiempo. No queríamos salir de nuestra casa, y menos pues quienes tuvimos que salir todos los días, y la mayoría de la gente se aferraba a su hogar, lo que exigía unas condiciones especiales del hogar, pero al mismo tiempo tenía que fortalecer esa dimensión productiva del hogar. Para Colombia tiene una reflexión adicional, y es que apareció en toda su dimensión un rostro de la inequidad y de la desigualdad que fue dramático, que es el acceso a la conectividad. En Colombia, cerca de la mitad de los hogares no tienen internet. Entonces, cuando se habla de trabajo virtual o en el caso de los niños, de educación virtual, prácticamente en la mitad de los hogares de Colombia, la virtualidad que ha debido ser una oportunidad se convertía en una tragedia, porque no hay internet en el hogar, o porque los papás no pueden pagar la cuenta del internet, o porque no tienen la posibilidad de comprar el computador. Y eso tiene que ver también con la aproximación a la vivienda que se debe desarrollar a partir de este momento. No es posible pensar en desarrollos BIS, en desarrollos BIP, en desarrollos de ningún tipo de vivienda hacia adelante que no vaya acompañada de la inserción a la conectividad, que es la inserción a la educación y a la vida productiva. Y la otra reflexión que surge del COVID para un país como el nuestro en materia de urbanismo y de desarrollos urbanos es que el espacio público adquiere un valor estratégico de inmensas proporciones. Hace mucho tiempo llevamos en las asambleas de Camacol, en la formulación de políticas públicas sobre vivienda, y sea la oportunidad para hacerle un gran reconocimiento al ministro Malagón por la tarea que viene cumpliendo. Venimos señalando cómo debe haber normas severas y estrictas para estimular el desarrollo de espacio público de buena calidad. El desarrollo de espacio público de buena calidad en un país tan desigual como el nuestro es simplemente la posibilidad de compensar lo que no se puede comprar con la plata que hay en el bolsillo en metros cuadrados, y tiene que brindar el acceso al derecho al esparcimiento, a la recreación, al deporte, al ejercicio. El espacio público de buena calidad post-COVID adquiere en la formulación de las nuevas ciudades, en la reflexión sobre las nuevas ciudades, un valor gigantesco, gigantesco. La formulación de políticas públicas en materia de vivienda, entonces, tienen que reconocer esa extensión de los roles de la vivienda, pero fortalecer lo que tiene que ver con el manejo del espacio público y, por supuesto, y por muchas de las consideraciones que manifestaba el profesor Ratti en materia de movilidad. Yo haría esas anotaciones de mi parte. Solo me quedaría una
en lo que tiene que ver con la comprensión de los semáforos. Si en Milán son instrucciones, en Roma sugerencias y en Nápoles decoraciones navideñas, en muchas de nuestras ciudades son decoraciones navideñas apagadas. De manera que lo que tiene que ver con eso es cómo nos comportamos todos en el espacio público como corresponsables del bienestar colectivo. Tengo en estos minutos que nos restan 3 preguntas para el profesor Ratti, cuyas conferencias y cuyas reflexiones hemos venido siguiendo. La primera tiene que ver con unas menciones que él hacía aquí en su presentación y que toca con frecuencia. Y es una discusión muy actual en Colombia y muy determinante en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Es la definición sobre las densidades de la ciudad. ¿Qué tan densa tiene que ser la ciudad o debe ser la ciudad? Y cómo compaginar la densidad de la ciudad con la capacidad de garantizarnos unas condiciones de vida que no afecten ni la salud ni la convivencia, profesor Ratti. Yeah, apologies. I was looking at the translation. Pido disculpas porque no estaba escuchando la traducción de las preguntas. Bueno, les pido disculpas. Realmente no tuve la traducción, no escuché, pero entendí la mayoría de la pregunta. Entonces, usted está hablando sobre la densidad. La densidad es un punto muy importante. Espero que por lo que hemos aprendido, nosotros no vayamos a volver a de pronto a ciudades ya mucho más esparcidas o mucho más divididas. Entonces, yo creo que hemos visto muchas publicaciones científicas en donde simplemente se puede mirar este tipo de temas. El consumo de energía per cápita, que es en donde tenemos en el acceso Y y luego tenemos la densidad en la parte de abajo. Entonces, aquí podemos ver que entre mayor sea la densidad, menor va a ser el consumo de energía per cápita. Entonces, uno de los mejores ejemplos tiene que ver con la cantidad de energía per cápita que utilizamos nosotros en los diferentes lados, porque realmente si miramos cosas como, por ejemplo, la producción de desperdicios en Estados Unidos o en muchas otras ciudades en todo el mundo que crecen de manera responsable fuera, hacia las partes externas de la ciudad. Entonces, aquí vemos los temas de consumo de energía. Gran parte de eso tiene que ver con la movilidad del tráfico. Si estamos más cercanos entre nosotros, vamos a tener mucha mayor escala en las ciudades. Entonces, como mi amigo Jeffrey West mencionó del Santa Fe Institute, mencionó que si uno duplica la ciudad de la ciudad, entonces aumenta la densidad, se aumenta la actividad, el número de patrones. Entonces se vuelve un lugar en donde la densidad puede tener un mayor efecto en muchas dimensiones. Entonces se aumenta, se reduce también el consumo. Entonces espero que de acuerdo con lo que hemos vivido en los últimos meses, tenemos que contemplar o abordar el concepto de densidad. Entonces, esta pregunta que usted me hace, yo personalmente creo que si vuelven a vivir de una manera estándar en unos meses, entonces yo creo que recuerde que nosotros tuvimos unos efectos hace muchos años. Entonces, la gente va a tener que volver a compartir los mismos teatros, van a estar mucho más de cerca. Entonces, yo creo que esto va a pasar también pronto. Esto depende de qué tan cerca, de cómo se vaya a manejar el tema de inmunidad. Entonces, yo creo que en unos años, yo creo que nos puede asustar un poco más frente a lo que hemos visto anteriormente. Yo creo que va a ser muy triste por lo que hemos vivido en los últimos meses, de pronto perder este concepto de ciudad, porque realmente nos ha unido en cuanto a temas de densidad, y de pronto podemos producir mucho más. Yo creo que se pueden intercambiar mucho mejor las ideas, los productos. Entonces, constituye la base de lo que refleja realmente una ciudad.
profesor Ratti. Lo que nos han dicho los epidemiólogos y los médicos en la línea que usted menciona es que en algún momento doblegaremos el COVID-19, pero muchos virus seguirán afectando a la humanidad, respiratorios y de otro orden. A mí me parece poderosamente interesante el ejercicio que ustedes han seguido con Underworld y los ejercicios pioneros desde su laboratorio en MIT para poder detectar la presencia de virus, de bacterias a partir de tomas de muestras en los sistemas de alcantarillado. Y uno pensaría que tarde o temprano todas las ciudades del mundo deberían tener sistemas como esos que usted ha desarrollado. Yo le pediría para la asamblea que lo está escuchando que nos contara un poco sobre Underworld, su concepción y sus resultados. Sure, I'm very happy to. Bueno, realmente sí. Bueno, entonces, sí, tenemos que mirar el tema de la recolección de las muestras en la secuencia. Entonces, miran las bacterias y los virus en diferentes secuencias. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los valores que tenemos allí, que que puede tener de pronto un humano, porque podemos... Para cada uno de los diferentes entornos podemos 9 o 10 bacterias o virus que viven con nosotros. Entonces, lo otro es que sí podemos, se hace un estudio epidemiológico. Cuando empezamos el proyecto, hace unos 3 o 4 años, estábamos conectándolo más a utilizar esto, conectándolo a virus, por ejemplo, con el virus de influenza. Uno lo puede encontrar, de hecho, en los alcantarillados. Y eso se da casi cada año. Entonces, yo creo que es el momento de ir y hacerse la vacuna o tomar la vacuna de influenza. Entonces, yo creo que aquí al final del día ya hemos estado trabajando muchos años y hay una compañía que está trabajando y hace este tipo de trabajo y lo está tratando de manejar para COVID. Entonces, si podemos hacer eso, si podemos tener diferentes barrios en una ciudad, y tratar de determinar la presencia del COVID en el alcantarillado para poder determinar las tasas de infección en un bar y alimentar estos datos. Entonces, yo creo que con esta información se puede definir de pronto algún bloqueo, de pronto alguna cuarentena mucho más precisa, no solamente no poner en una cuarentena todo el país, sino saber ya que sea algo ya mucho más puntual. Entonces, yo creo que son temas que hay que mirar los diferentes entornos y ya a partir de esto se puede mirar cuál es el tipo de cuarentena o de bloqueo que se podría hacer para evitar la pandemia. Entonces, yo creo que es una vía como invisible que tenemos dentro de la vía de los virus y las bacterias, es algo que es invisible, pero es algo que también afecta a nuestro bienestar. Entonces, es algo que tenemos que contemplar como algo muy importante para la salud humana. Y que nos podamos ajustar al tiempo que estaba previsto para esta sesión. Yo quisiera pedirle que extendiera un concepto que usted ha venido trabajando y mencionando en algunas de sus entrevistas cuando le preguntan cómo se imaginan las ciudades del futuro. Aquí un poco decimos las ciudades del futuro deben tener una gran componente de tecnología para su planeación, para su desarrollo, para su administración, pero tienen que ser ciudades que recuperen la vida natural, que recuperen el medio ambiente, particularmente en un país como el nuestro, que es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Y aún las urbes más congestionadas siguen siendo un tesoro de biodiversidad. La ciudad de Bogotá ha visto en estos días una explosión de colibríes hermosísimos por los barrios de la ciudad. Hemos visto que esta es una época
en la que algunas tinguas, algunas aves que no aparecían, volvieron a estar en la ciudad. Por estos días están florecidos los alcaparros y los chicalás, y eso le recupera a la gente el amor por la ciudad y la vocación de utilizar el servicio público. A partir de esas ideas que usted ha manejado, ¿cómo se imagina esas ciudades y ese encuentro entre tecnología y naturaleza? Yes. Bueno, quiero mirar esto. Bueno, yo creo que de alguna forma, si miramos las ciudades del futuro, yo creo que tenemos que crear como esta convergencia entre lo natural y la tecnología. Es como una dicotomía donde los dos van a estar, de pronto de repente se han visto en alguna tensión. Yo creo que uno de ellos puede tener un trabajo artificial y puede destruir el mundo natural. Vemos que las ciudades se están expandiendo ya más a los campos, afuera de las ciudades, se están destruyendo los bosques. Si miramos esas áreas tropicales del planeta, entonces de alguna forma yo creo que el reto clave para nosotros es entender cómo podemos integrarnos mejor la parte de lo artificial y lo natural. ¿Cómo hacerlo? Lo miramos de dos formas. Uno es mirar la tecnología y cómo es que puede la tecnología de alguna forma, como lo vimos anteriormente, traer esta inteligencia no para como traer esta parte o unirlo a la parte artificial. Es como un mundo más vívido. Entonces ahora, por otra parte, se trata de traer la naturaleza, acercar la naturaleza a nuestras ciudades, que es muy importante. Y gracias a la tecnología podemos integrarlo mucho mejor. De alguna forma, a través de estas combinaciones, de pronto podemos llegar a un mundo en donde haya mayor integración entre lo natural y lo artificial. Yo creo que aquí la esperanza que tenemos en el momento, en el planeta, que en cuanto al cambio climático, es si estamos en capacidad de buscar o de pronto de arreglar esta fractura que se ha empeorado en las últimas décadas entre lo natural y el mundo artificial. Entonces, yo creo que es un trabajo en curso, es algo que estamos haciendo en nuestra oficina. Y yo creo que para mí sería el reto siguiente más importante para el tema de arquitectura. Muchas gracias. Creo que fue excelente estar con ustedes. Espero verlos pronto, ya en persona. Doctor Ratti, que pronto vuelva a este país y seguiremos muy atentos a sus reflexiones, a los hallazgos del laboratorio y a todos sus desarrollos, de tal manera que en este punto terminamos la sesión y reiteramos nuestra inmensa gratitud por haber podido participar en este evento con ustedes. Que tengan todos un feliz día y que tengan un gran desarrollo de este importante evento de Camacol. Todos los éxitos. Gracias. Thank you very much. Gracias a los dos, gracias Juan, gracias profesor Ratti por haber estado con nosotros, agradezco a nuestros invitados por tan interesante presentación de hoy y le doy la palabra a la doctora Sandra Forero en estos momentos. Doctora. Gracias, Andrea. Un enorme agradecimiento, profesor Ratti. Muchas gracias por haber atendido esta invitación y por supuesto a Juan, siempre generoso, siempre compartiendo, siempre acompañando a Camacol, sobre todo acompañando el tema de ciudad y de vivienda. Interesantísimas reflexiones. Yo solo me tomo 2 minutos para decir, muy importante, que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos que mucho de lo que debe avanzar Colombia es en la formalidad. Miren ustedes que el profesor Ratti, claro, nos puso en la ciudad del presente, pero también en la ciudad del futuro. Y Juan en su reflexión decía, pero en todo esto que estamos viviendo con la pandemia, es difícil en Colombia acceder a tecnología o que los niños accedan a la educación virtual o que las ciudades estén preparadas. Y nosotros lo que tenemos es que ponernos al día en la formalidad. La formalidad es el camino para enfrentar no solo el presente, sino el futuro. El tema de la información, la manera de recoger información, nosotros podríamos hacer eso. O sea, Colombia puede recoger información. Miren ustedes cómo el profesor Ratti planteaba
mediante qué mecanismos, los teléfonos, los Uber, podían recoger toda la información. Veían cómo se estaban comportando las densidades, dónde había puntos de encuentro, cómo eran los desplazamientos. En Colombia tenemos algunos ejemplos, pero ejemplos aislados. Entonces, primero la formalidad, segundo la información. Ahora, la información desde el punto de vista de ciudad se ha vuelto, y eso lo planteó el profesor Ratti, un instrumento de bioseguridad. Necesitamos incorporar la bioseguridad también a la manera de planear y de construir las ciudades, pero eso se hace a través de la información. Juan planteaba cómo hacer para que nosotros sigamos avanzando en el desarrollo, pero protegiendo el medio ambiente. Colombia tiene toda la regulación, lo que necesitamos es profundizar en la información de calidad del territorio, no solo para planear las ciudades, como lo dijo el profesor Ratti, sino también para vivir las ciudades, en lo que a lo que nos ha enfrentado esta coyuntura. Y un tema que es infinitamente importante, el tema de las densidades. Grandes discusiones se dan en Colombia de si somos densos, si no densos, si los POTs pueden ajustar esas densidades, si nos expandemos, si nos renovamos. Y el profesor Ratti lo que plantea es, seguramente, estamos empezando, y lo plantea como un tema doloroso, a necesitar perder el contacto. Las redes sociales ya se están viviendo desde lejos, el contacto social, y se vuelve ahí muy importante la vivienda, el espacio público, y entender que no es expandirnos o no expandirnos, o renovarnos o no renovarnos, sino hacer esa amalgama de modelos de ciudad que nos permita vivir con esta nueva realidad, con esta nueva normalidad. Pero lo más importante, creo yo, cuando el profesor Ratti nos muestra todo esto que están trabajando en el laboratorio, en su laboratorio en MIT, y las reflexiones que hace Juan, nosotros no perder de vista que la discusión tiene que dejar de ser cómo vamos a crecer o si no vamos a crecer las ciudades. Necesitamos construir las ciudades formalmente. Para que nuestros niños accedan a la virtualidad, necesitamos construir la vivienda formalmente. Para que tengamos un espacio público que nos acoja a todos, necesitamos tener urbanismo de calidad. Y el tema de la información. Colombia, estamos seguros, tenemos herramientas, debemos incorporarla, no solo a la planeación de las ciudades, sino a la manera de vivir las ciudades. Lo decía el profesor Ratti, en las ciudades es que pasa todo, es que nos encontramos, es que aprendemos, es que disfrutamos del ocio, es donde está la actividad. Seguramente, cuando volvamos en un tiempo a tener esa posibilidad de contacto, ojalá logremos como colombianos, logremos todos los que estamos no solo en este sector, porque el tema de ciudad es interdisciplinario, entender la importancia, no solo de la formalidad, sino de la información para planear, la información para vivir la ciudad y la información para construir la ciudad del futuro. Juan Lozano, mil gracias. Profesor Ratti, muchas gracias. Y Andrea, sigamos adelante con nuestro congreso. Muchas gracias. Así es, doctora. Muchas gracias a usted. En este momento vamos a activar en el chat la siguiente consulta. ¿Cómo califica la sesión académica denominada Cómo diseñar y construir las ciudades del futuro? Agradecemos a todos su respuesta y que puedan participar en esta pregunta.